Tuvo una gran polémica por su portada. Esta fue la portada que salió en 1978 en Argentina, y el disco en Argentina, cuando se reeditó, tuvo esta portada, con diferentes colores, y supuestamente la foto original de la edición, que rápidamente fue sacada del mercado porque tuvieron algunos inconvenientes legales con quienes allí aparecían. Estaba Judy Garland, que era, o está Judy Garland, que era la madre de Liza Minnelli. Liza Minnelli justamente iba a entablar, o amenazó aparentemente con entablar, una demanda. Había varias figuras históricas allí que después les voy a comentar un poquito más. Algunas no hicieron ningún problema, pero por la duda los Stones decidieron retirar todas las fotos para que quede prácticamente en las ediciones posteriores, primero de esta manera y luego de esta, como muchos conocen a la versión, ¿no? La versión troquelada, así, pero sin las caras directamente, y con el reemplazo de los propios Stones con las bocas pintadas justamente, y que aparecen allí. Hay frases muy graciosas, hay frases que hoy en estos tiempos se consideran racistas, machistas, misóginas, etcétera, que tal vez no podrían estar incluidas en la tapa de un disco. Por ejemplo, abajo de esta frase, no la voy a decir yo, pero aquí: algunas chicas solo quieren darme hijos, dice Mick Jagger, porque claro, quien aparecía en la edición original aquí, vamos a buscar, ella aparentemente le había iniciado una demanda por paternidad a Mick en aquella etapa. Algunas chicas de color solo quieren tener sexo toda la noche, y tantas otras frases polémicas que están justamente en este Some Girls. ¿Cómo son los títulos en español? Te extraño, Cuando baja el látigo, Solo mi imaginación huyendo conmigo, Algunas chicas, Mentiras, Ojos lejanos, Respetable, Antes de escaparme. Atención con la canción que canta Kid, el Before They Make Me Run, porque tiene diferentes traducciones al español. Acá es Antes de escaparme. También está Bestia de carga y Frustrado. ¿Qué pasa entonces con la edición original del Before They Make Me Run? En Algunas chicas dice Antes de que me hagan correr. Ahí está el gran cambio, y después más o menos la misma. Cuando baja el látigo, Imaginación, Respetable, Algunas chicas, Mentiras, Bestia de carga y Frustrado. Esto es de EMI en el 78, y en la década del 80 Columbia justamente lo publicó de esta manera. Aparte de las otras ediciones en vinilos, que está, bueno, la edición japonesa, por acá alguna alemana, algunas ediciones británicas y también en norteamericana. Ven que no cambia mucho en sí. Acá está la japonesa. Y quienes aparecen en la portada, me lo anoté para no fallar: Lucille Ball, Farrah Fawcett, Marilyn Monroe, Raquel Welch, y Judy Garland, a la que mencioné justamente en algún momento. El arte de tapas de Peter Corriston, quien tuvo esta idea, pero aparentemente esta idea fue afanosamente inspirada de Peter Corriston a Balmoor Products, a los productos Balmoor, que también entabló una demanda y también ganó dinero porque aparentemente copiaron directamente la idea. Y algunas de las chicas que figuran en la edición original, ellas decían que todo bien, que sabían que es un aviso publicitario, pero como que se veían como prostitutas, con los precios abajo y las frases muy duras en la portada. Por eso justamente la demanda. Bueno, un disco imprescindible para la discografía de cualquiera, una tapa, una portada increíble, histórica, sea censurada o no, y sea cual sea su portada, se ven todas las caras. Raro esto, y miren cómo es la contraportada. La edición Rolling Stone Records es esta, y la reedición, pero que se vea bien, ya sí viene con la tapa censurada, digamos,
y la portada sí original, la contraportada sí original de lo que fue el vinilo. Les quiero decir que se pueden suscribir a este canal, activar la campanita como se dice habitualmente, darle un like, ayúdenme a que este contenido se pueda compartir si es que les interesa justamente este tipo de videos. Nos encontramos muy pronto en la próxima.